Ok, chicos, pongo a grabar una vez la clase para, en caso de que alguien no logre ingresar, denme un minuto, por favor. Profe, ¿qué libro es? El libro de estudios sociales. Social. Gracias. Página 86. Página 86. La página. Ya, pues. Listo, chicos, página 86, 86. Ya, pues. Listo, ahora sí. Nuevos vientos de independencia, señores. La semana pasada habíamos hablado justamente acerca de un punto, nos habíamos quedado, era sobre la monarquía española, cómo esta monarquía había comenzado a colapsar. Les había dicho que en un principio, antes del descubrimiento de América, ya la monarquía española había pasado por momentos de crisis. Ya no tenían suficiente dinero. Los monarcas eran malos administradores, pésimos administradores. Se ganaban o se gastaban todo el dinero al pueblo y para obtener más dinero lo que hacían era meterle más impuestos a su pueblo, crear nuevos impuestos y un montón de restricciones que habían llevado al pueblo a la quiebra. Los únicos que tenían dinero eran los monarcas y todo su séquito, o sea, toda su gente, los que estaban cerca de ellos. Muy bien. Después de la independencia nuevamente, prosperaron todos esos estados europeos, por eso es que se dice o decimos por estas tierras que Europa sobrevivió gracias a América, porque si no Europa hubiera sido o hubiera colapsado hace mucho tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás hubiera colapsado totalmente. Bueno, después del descubrimiento de América pasaron algunos años y nuevamente los monarcas europeos comenzaron con un mal manejo de la administración. Eh, Nuevamente creyeron que al imponer nuevos impuestos, ya no solo a su gente en Europa, sino también a las colonias. ¿Cuáles son las colonias? Todos los países o todos los territorios, porque todavía no habían países acá, pues, ¿no? Todos los territorios de América descubiertos, se les imponía más impuestos. Aparte del impuesto que mandaba el rey, acá como había un virrey, un regente, alguien que se encargaba de estas tierras, encima de eso, este de acá le ponía todavía más impuestos. Entonces la gente estaba comenzando a cansarse. Había impuestos por la tierra ya no era ni siquiera del campesino, ya no era de uno mismo, sino le pertenecía al rey, que al virrey, que los impuestos, que si tenías una cosecha, más del 50% se la llevaba la corona española, era poco lo que te quedaba a ti. Tú tenías que pagar impuesto a la tierra, impuesto al cultivo, impuesto al agua. Si querías vender tu producto, tenías que pagar impuestos para vender tu producto. Por ejemplo, si tenían hijos, tenías que pagar por eso. Y había un sinnúmero más de cosas eh, que hicieron colapsar nuevamente a la sociedad europea, debido a que sus reyes, una vez más les digo, eran pésimos administradores. Era gente dedicada, mire que en la actualidad sucede lo mismo, ¿ya? ¿En qué sentido? En que aunque ya no hay reyes, todavía hay países con reinados, por si acaso, o principados, pero ya no son administradores ellos, sino los políticos. Bueno, ahora en la versión de los políticos que tenemos en la actualidad son pésimos administradores. La historia se repite, pero con otro título, pues no. Antes eran reyes, ahora son políticos. Pero bueno, eran pésimos administradores. Eh, Esta crisis se ahondó tan profundamente que el pueblo comenzó a querer revolucionarse. Ya es que aparecen las revoluciones. Y justamente esas revoluciones, ese alzar del pueblo, después con mucha gente que viajó a Europa para estudiar y todo eso, trajo esas ideas de independencia acá en América, que todavía no se independizaba, ojo. Pese que en Europa ya estaban las independencias, se habían librado de los reyes y todo lo demás, aún seguíamos siendo colonia. Pero con esas nuevas ideas independentistas, lograron justamente eso, sembrar la semilla de querer libertarse estas tierras del yugo, ya sea español en el caso de casi toda América Latina, excepto Brasil, ¿ya? Donde Brasil tenía, por ejemplo, el Portugal, el reinado de Portugal, las Guyanas, que son francesas,
que es el reinado francés, ¿ya? Y así, por ejemplo, Estados Unidos, que eran los británicos, y un sinnúmero más de países que estuvieron acá sometiendo a América durante mucho tiempo. Muy bien. En este caso, vamos a hablar el día de hoy de tres hechos fundamentales para la historia de estas revoluciones. El primero, la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ojo, eh, esto de aquí, esta Declaración de Independencia, se da en el siglo XVIII, ¿ya? En Estados Unidos antes había 13 colonias, ahora son un pilo, pues, ¿no? Son a los estados, ahora son estados, pues, ¿no? Por eso es que se les conoce como Estados Unidos de América, porque cada porción son estados. Por ejemplo, el estado de Mississippi, el estado de Luisiana, Missouri, ya son estados. A diferencia de nosotros que tenemos provincias, ellos tienen estados, pues, ¿no? Aparte que Norteamérica o Estados Unidos, perdón, dicho de manera correcta, no, porque ellos manejan un dialecto equivocado. Ellos, por favor, el audio, gracias. El audio, por favor, la persona que tiene el audio abierto. A ver, un minuto. Ok, listo, ahora sí. Les decía, Estados Unidos, que se maneja por colonias, antiguamente tenía 13 colonias, ¿ya? En América del Norte. Tenía una asamblea de colonos que decidió que su interés era importante, ya que ellos eran manejados por el reinado británico, pues no la corona británica. Dicho sea de paso, es de los pocos países todavía que mantienen un reinado, pues no. Los ingleses todavía tienen a sus reyes, pues no, la reina Isabel, que es eterna, la señora ha visto morir familiares y sigue viva, y parece más o menos como don Alfonso acá con nosotros en Ecuador, pues no. Así está la reina Isabel, que aún subsiste, o sea, aún tiene a su reinado los reyes británicos, muy bien. Entonces teníamos que la Asamblea decidió sus intereses cuando la corona británica subió impuestos. Mire, esto es lo importante, lo que yo destacaba. Siempre existía ese detalle. La corona o los reyes, eh, ¿cuál era la salida de ellos para mejorar la economía en caso de crisis, cuando les faltaba dinero? No buscaban una medida adecuada. Lo primero que se les ocurría era impuestos. Hay que poner nuevos impuestos al pueblo. Y ahora, como tenían a las colonias, hay que poner nuevos impuestos a las colonias. Entonces, esa era la manera en que ellos se manejaban. Entonces, a varios productos les pusieron impuestos, la población reaccionó violentamente, alegando que era su derecho participar en la fijación de esos impuestos. ¿Ya? Uno de los impuestos fijados por Gran Bretaña fue el consumo del té. ¿Ya? Y esto motivó una protesta. ¿Saben por qué? Porque los ingleses le enseñaron a los colonos de acá, de Norteamérica, de Estados Unidos, a tomar el té. Los ingleses tienen una tradición, eso es eterna. Ojalá y ustedes tengan la posibilidad, y aspiro y espero que sea así, que alguna vez ustedes logren viajar a Estados Unidos. Profe, tiene el micrófono apagado. Micrófono. Ajá, profe. Perdón, ahí sí. Ellos todavía conservan esa tradición del té. Ellos tienen la tradición del té. ¿Qué quiere decir? Ellos a una hora específica de la tarde toman el té. ¿Ya? Esa es una tradición. Cuando suena el reloj, más así, ese reloj gigantesco, ahí toman el té. Sí, hay gente que lo maneja todavía. En Estados Unidos también se maneja ese tema del té. Es una tradición. Por ejemplo, nosotros somos cafeteros, pues, ¿no? Por raíces, por historia, los países sudamericanos los que más consumimos es café. Somos cafeteros por excelencia. En cambio, los británicos, los norteamericanos, ellos más toman té. Ya, puede ser el té caliente, puede ser el té helado, ya, es diferente, ¿no? Por eso te digo, depende de la cultura que los haya conquistado. En este caso, ellos los conquistó, aunque hay que ser franco y sincero, ellos los conquistó lo mejorcito que había de Europa, nosotros los conquistó lo peorcito, pues no. Por eso que los países sudamericanos no hemos tenido el gran desarrollo que han tenido otros países, porque nos conquistó lo peorcito que podía haber venido a estas tierras. Los españoles que mandaron a los presos y condenados a muerte, que eran los únicos que se arriesgaron a venir a estas tierras, solo porque les iban a perdonar la vida si venían en el viaje con Colón. Por eso aceptaron. Entonces, cuando llegaron acá, les perdonaron las vidas, salieron libres y nos dejaron
a lo peor que tenía España en estas tierras. Muy bien, sigamos. Como les decía, esto motivó a que la gente protestara y un grupo de ciudadanos de Boston, disfrazados de indígenas, asaltaron 3 barcos cargados de té y lo arrojaron al mar. Y el gobierno británico cerró el puerto. Muy bien. Esto originó el motín del té, que es conocido. Ustedes pueden buscar en internet el famoso motín del té, que fue justamente el inicio de la Escucha, independencia profe. de Estados Unidos. El famoso motín del té. Ustedes pueden buscar en internet. Y ahí se van a dar cuenta. Ese fue el motivo de la independencia. Por el agregar impuestos, uno de esos motivos fue el impuesto al té. Esto generó justamente esto, ¿ya? De ahí ya vino un sinnúmero de detalles, batallas. Miren cómo es la historia. Pues no, los británicos que conquistaron Norteamérica, los colonos norteamericanos consiguieron para independizarse ayuda de otros reinos, de otros reinos. Por ejemplo, ellos recibieron ayuda de los franceses, recibieron ayuda de los portugueses e incluso parte de los españoles estuvieron en esa batalla a favor de los americanos. Pero no porque ellos decían, ay, sí, pobrecitos los americanos, hay que ayudarlos para que se independicen. No, sino que les convenía que perdiera Reino Unido estas tierras o esas tierras, ¿ya? Aparte que ya estaban viviendo crisis en sus reinos, entonces tampoco querían que otro país quedara por encima de ellos, por eso es que apoyaban eso. Lo mismo ocurrió acá en la independencia ecuatoriana o de toda Latinoamérica. Acá, si ustedes se dan cuenta y van a los libros de historia, se van a dar cuenta que Simón Bolívar, si bien fue el libertador y todo lo demás, ayudó, estuvieron otros como Flores, como Sucre, ayudando en la independencia. Estos países recibieron acá en Sudamérica la ayuda de otros reinos. Por ejemplo, los ayudó el Reino Unido, o sea, los británicos, recibió ayuda de los franceses, justamente de los portugueses, justamente por lo mismo que pasó en Norteamérica. Entre reinados no les convenía que uno de ellos quedara por encima del otro. Entonces, de esa manera, como dicen vulgarmente por ahí, se ponían el pie entre ellos para hacerse caer. Muy bien. Dice que para presentar un frente común, los representantes de las colonias se unieron en el primer Congreso Continental. Mire, Estados Unidos fue el primer país en realizar un congreso en 1774. Se opusieron a las leyes dictadas autoritariamente y convocaron a los colonos a un boicot de todas las mercancías que llegaban de Inglaterra. En 1775 se inició una guerra que duró 7 años, costó millones de dólares, bueno, millones en dinero, porque en ese momento no había dólares, vidas, como no tienen ideas. Y en 1775 se inició una guerra que duró 7 años. Un segundo congreso formó un ejército al mando de George Washington, que llegó a ser presidente de Estados Unidos, y a nombre de la soberanía del pueblo declaró la independencia de las colonias el 4 de julio de 1776. Por eso es que los norteamericanos celebran el 4 de julio. ¿Se han escuchado, no? Que ellos, el 4 de julio es el día de independencia de ellos, hacen fiesta. Es el único día que es feriado para ellos, feriado nacional. Esa es otra diferencia que tienen que los países sudamericanos. Pues, ¿no? Por ejemplo, Ecuador celebra el día del papagayo, el día de cualquier cosa celebra Ecuador y es feriado. Acá en Ecuador somos así. Cualquiera de fechas celebramos y es feriado. En Estados Unidos, el único día que se puede considerar como un día feriado nacional, donde descansa todo el país, es el 4 de julio de 1766, el 4 de julio. Ese día hay juegos artificiales, hay comida, hacen recreación de todo lo que pasó. Es el día en que ellos celebran su declaración de independencia. La constitución Profesor, dictada. George Washington fue el primer presidente de los Estados Así Unidos. es, así es. Él fue mira, que comandó el ejército y después se convirtió en presidente de Estados Unidos. Y forma parte de los billetes también, pues si ustedes lo buscan van a encontrar en los billetes de Estados Unidos. La constitución dictada en 1786 estableció un gobierno federal poderoso, aunque los nuevos estados conservaban en buena medida su soberanía. Se dividieron los poderes del Estado y por primera vez se reconocieron los derechos elementales del ser humano, que no fuera esclavo. Claro, ahí se destacó una de las principales hechos, es eso, que todos los seres humanos tienen derechos, nadie es esclavo. Ojo, pese a que suena bonito, muchos años después en Estados Unidos hubo otra revolución, ya, que fue los estados del norte contra los del sur. ¿Y por qué se debió eso? Eso se debió a los derechos que debían tener los afroamericanos. Porque si bien los Estados Unidos se liberaron, sí, que todos los seres humanos tenemos derechos y no sé qué, todo suena muy bonito,
Después tuvo problemas el tema de la esclavitud para los afroamericanos. Y aún sigue, mire, Estados Unidos, pese a todo lo que ha logrado y todo el desarrollo y todo lo demás, aún hay estados en Estados Unidos en donde consideran a la gente afro, incluso a los latinos, menos que ellos. ¿Ya? Que es una idiotez, porque Estados Unidos también es un sinnúmero de mezclas de razas, ¿ya? De mezclas de razas. No hay una raza pura, como dicen ellos, y si existiera alguien que debería tomar derecho de decirse raza pura, son los aborígenes de allá, como los aborígenes de acá, que serían en realidad los verdaderos raza pura. Pero bueno, la gente a veces tiende a confundir las cosas, ¿ya? Y todavía existe ese pensamiento irracional de que hay razas puras por encima de las demás. Muy bien, aquí tenemos cómo estaba constituido, bueno, digamos que un tipo de carta magna o constitución de Estados Unidos, cómo estaba la división de poderes, mire, legislativo, judicial, ejecutivo, y la forma de gobierno era una república federal, ¿ya? Miren, aquí está. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos. Ahora yo les hago una pregunta, digamos, vamos a ver si me estuvieron poniendo atención. Señor Campo Verde, ¿qué fue lo que motivó a esta revolución en Estados Unidos? Los ingleses. Los ingleses, pero ¿en qué sentido motivaron a la revolución? Que les obligaban así a beber el té. A beber el té, seguro. Fue por eso. No, Alguien que lo ayude. tanto por eso, también porque le subían los impuestos. Esa es la respuesta. Muy bien, gracias. Esa es la respuesta. El motivo principal de la revolución de Estados Unidos y esa declaración de independencia fue el nuevo incremento de impuestos a nuevos productos. Uno de ellos, el té. Muy bien, muy bien. Debido a ese incremento del té ocurrió un hecho. ¿Qué hecho fue el que ocurrió, Ivana? Yo les dije, ¿cómo se llamó ese hecho que ocurrió? Que motivó justamente o dio inicio a esta revolución en Estados Unidos. ¿Cómo se llamaba ese hecho? A ver, ¿quién tiene la respuesta? El que tenga la respuesta para que me diga. ¿Cómo se llamaba este hecho que ocurrió, motivó ya la revolución totalmente en Estados Unidos? Yo lo conté. Profesor, el nombre de la revolución se llama la Revolución del Té. El motín del té, exactamente, el motín del té, que originó que muchos colonos se disfrazaran, subieran a embarcaciones y las hundieran. Esto generó bastante molestia en la corona británica, cerró los puertos y tantas cosas y empezó ahí el relajillo. Muy bien, ¿cómo se llamó el primer general? El general que llevó adelante al ejército de Estados Unidos en esta guerra. George Washington, muy bien. George Washington, que después se convirtió en ¿qué? Presidente. El presidente. Muy bien, excelente, el presidente de Estados Unidos. ¿Y cuándo fue declarada la independencia? Bien, clases. El 4 de julio de 1776. Muy bien, 4 de julio de 1776, que es considerada la fecha cívica más importante de Estados Unidos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a retrotraer un poquito y nos vamos a ir a otro lugar. Ya estuvimos en Estados Unidos, ahora vamos a viajar a France. Nos vamos a Francia, a Europa. Muy bien. Vamos a decir que Francia, que es el claro ejemplo de los países manejados por reyes pésimos, en este caso el rey francés era un pésimo administrador, horroroso, Luis XVI, si no me equivoco, sí, Luis XVI, porque el abuelo era sí, Luis XVI. Luisito era un pésimo administrador. Les recomiendo que lean, por favor, libros de la Revolución Francesa. Me encantan los libros de la Revolución Francesa. De ahí, de esta revolución, nace lo que nosotros conocemos ahora como los derechos humanos, lo que conocemos como constituciones, porque de esa revolución parte justamente estas ideas de igualdad. Hay 3 partes que declara la Revolución Francesa, que es igualité, confraternité y, no me acuerdo la última, pero son tres preceptos que la Revolución Francesa dejó marcado para siempre en la historia, que son, ya les igualité, igualdad
igualdad, confraternidad, pues confraternidad, y la otra no me acuerdo ahorita, ya estoy tratando de recordarla, pero son 3 preceptos que usted las encuentra siempre en las constituciones y en los derechos humanos. Igualdad, todos somos iguales, confraternidad, todos debemos estar en armonía, tenemos que estar en un solo núcleo. Aparte que la Revolución Francesa tiene un detalle muy bonito, que si bien se logró esta revolución, muchos de los revolucionarios después, posteriormente, fueron asesinados, eh, tratados como enemigos públicos, porque el que asumió el poder después de sacar a Luis XVI fue el famoso Napoleón Bonaparte. ¿Ya? ¿Se han escuchado de Napoleón Bonaparte alguna vez? ¿No? Yo sí. Nunca. Bueno, qué bueno. Yo también, Napoleón profe. Bonaparte, que dicho sea de paso, no era tan enanito como todos creen. Muchos los hacen ver como que Napoleón era un patachín. Profesor, le decían enanito para hacerlo verlo bajo, así, y que se lo podían Así ver. es. Napoleón en realidad Él tenía era- una estatura media, era una estatura normal, no era Para bajo. esa época la estatura de Napoleón era alta. Claro, Napoleón era una estatura normal. Lo único que tenía, bueno, lo único que tenía más alto que su estatura era su ego. El tipo se convirtió de la noche a la mañana en una figura preponderante hasta llegar a ser emperador. Pero después de ser emperador de Francia, en vez de hacer cosas buenas, se fue por lo malo y quiso conquistar toda Europa. Ya. Se volvió loco el tipo. Se volvió loco. Entonces, los franceses pasaron de un rey loco a un tirano. Loco también. Eso es bastante extraño. Por eso les digo, lean, les recomiendo que lean o vean videos sobre la Revolución Francesa. Es muy bonito. Muy bien. Les decía que esta Revolución Francesa, que inició los monarcas franceses del siglo XVIII, buscaban una reforma administrativa, económica y social que no modificara las formas políticas absolutistas, contando para ello con colaboradores ilustrados y economistas fisiócratas, en un régimen denominado despotismo ilustrado. ¿Ya? Los franceses tenían una administración bastante pésima. El rey, si los británicos eran tiranos, el rey francés era peor, era el doble. El rey francés tenía muerto de hambre a su pueblo. Ahora no quiero imaginarme las colonias francesas, pero el rey tenía a su pueblo muerto de hambre. Los únicos que tenían dinero eran los que estaban cercanos al rey. Muy bien. Dice, aquí tenemos, por ejemplo, este es el cuadro de cómo estaba conformada la sociedad francesa. Miren, los marginados, que eran bastantes, estratos más pobres, siervos, jornaleros, trabajadores, asalariados de oficios bajos, etcétera. Miren, ve. Aquí tenemos grupos modestos, campesinos con tierras, artesanos y comerciantes humildes. El siguiente grupo tenemos grupos medios, artesanos y comerciantes ricos, labradores ricos. Viene otro grupo, nobleza media, que son los patriciados, urbanos, caballeros, etcétera. Tenemos también la alta nobleza clero y la realeza. Miren, ¿ve? Miren cómo está esta pirámide conformada. Ya. La sociedad francesa se encontraba en su gran mayoría en estos dos bloques. El último y el penúltimo. De aquí para acá eran muy pocos los que eran parte de ese bloque. ¿Ya? De aquí para acá es muy poco. ¿Ya? Muy bien. Dice que los filósofos ilustrados plantearon que la soberanía residía en el pueblo. Miren, la soberanía residía. De ahí nace esta idea de que la democracia es del pueblo, de los franceses. La soberanía residía en el pueblo y hasta la actualidad, hasta ahora se maneja eso en todas las democracias. La democracia radica en el pueblo, es el pueblo el que tiene la democracia. Muy bien. Las personas eran libres e iguales entre sí y debían pactar voluntaria y racionalmente para formar una comunidad y darse una autoridad. Ese pacto garantiza los derechos del individuo. Aquí está, esta era lo que yo buscaba. Libertad, igualdad y fraternidad eran las tres. Libertad, igualdad y fraternité, decían ellos en francés, pues, ¿no? Libertad, igualdad y fraternidad. Eran los tres preceptos que ellos manejaban y que también se encuentran en todas las constituciones. Ustedes pueden buscarlas, van a encontrar que todos somos libres, todos somos iguales y fraternidad significa que todos tenemos que vivir de manera civilizada, en paz, todos por igual, ¿ya? Como hermanos.
planteaban el principio de igualdad ante la ley, que se contraponía a los principios de las clases sociales y nobleza de la monarquía. Aquí tenemos, por ejemplo, 1774, aquí está Luisito, Luis XVI, asume el trono de Francia al lado de su esposa María Antonieta, que dicho sea de paso, dicen que gran parte de la culpa de que el gobierno de ese reinado fuera como fue por ella, por María Antonieta, porque dicen que era la que en realidad manejaba Luis XVI. Muy bien. En el 87, miren, pasaron algunos años, la crisis agraria, comercial y financiera era total. Ya, Francia estaba en la quiebra total, no había nada, no había dinero, no había nada. Se convoca a la Junta de Nobles para estudiar una solución. Y en el 88, un año después, la presión popular obliga a Luis XVI a convocar a los estados generales. Ya Luis estaba tan presionado que convocó a una reunión de estados para ver cómo buscar una solución. En el 89, el tercer estado decidió abandonar las reuniones para formar por separado una asamblea nacional que juró no descansar hasta dar a Francia una constitución. El 20 de junio los estados generales fracasaron. El 14 de julio la turba toma la Bastilla. La Bastilla es un castillo, por si acaso. Perdón, es una prisión, la prisión de la Bastilla. El 26 de agosto la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, el 26 de agosto. En el 90 se promulga la Constitución Civil del Clero. En el 91 se proclama la primera Constitución de Francia. La familia real intentó huir del país, pero es descubierta y apresada. En el 92 se proclama la República. El 24 de septiembre, Austria fue el primer país en enfrentarse a los franceses. ¿Saben por qué Austria se enfrentó a los franceses? Porque el rey de Austria era primo de María Antonieta. En ese momento, la mayoría de reinados solo era entre familia. Entonces, como María Antonieta era prima de los reyes de Austria, entonces los reyes de Austria vinieron a reclamar y quisieron hacer retroceder a los franceses para que volviera a estar al mando los reyes, pero no lo lograron, ojo, no lo lograron. El 21 de enero fue ejecutado Luis XVI y el 16 de octubre se ajustició a la reina María Antonieta. En el 94 caen Robespierre y sus seguidores, quienes son guillotinados. Ya les voy a explicar quién es Robespierre. Y el 9 de noviembre, Napoleón Bonaparte, esto es en el 99, dio un gran golpe de Estado que puso fin al directorio. A ver, a lo largo de estos años, Francia vivió un sinnúmero de sucesos, entre los que está la aparición de la Constitución, que yo les dije, la aparición de los derechos del hombre, que en ese país nacen los derechos del hombre. En Francia nacen. Si algún día le preguntan a ustedes en qué país nació los derechos del hombre y del ciudadano, los derechos humanos, fue en Francia. Francia fue el precursor de estas leyes. Muy bien. Les habíamos dicho también de que los reyes intentaron huir, no lo lograron, fueron apresados en la Bastilla, justamente el lugar que fue tomado hace algunos añitos atrás por la turba francesa. Fueron apresados ahí. Posteriormente los austriacos, perdón, el reino austriaco, quiso reclamar porque María Antonieta era familiar, justamente, era prima de los reyes de allá, pero no lograron hacer nada. Luego, durante ese proceso, durante todo ese suceso, aparecieron unos pensadores, filósofos, para los que los que vayan a la universidad y si algunos estudian historia, sociología o filosofía, los van a estudiar, entre los que estaba Danton, Robespierre, Rousseau, eran un sinnúmero de filósofos que fueron los precursores de estas ideas de libertad, de igualdad y todo lo demás. Pero después estos filósofos también fueron perseguidos y asesinados, como el caso de Robespierre, ¿ya? Quienes fueron guillotinados. Sí conocen la guillotina, ¿no? Ese proceso en los que los ponen ahí, los acuestan y viene una guadaña y les corta la cabeza, ¿ya? De hecho, sea de paso, se ha logrado estudiar que una vez que te cortan la cabeza, tu conciencia, o sea, tu cabeza y tu cuerpo, todavía sienten durante unos cuantos segundos ese sufrimiento. O sea, tu cabeza puede estar tirada en el piso y está viendo su cuerpo, que está allá, por unos segundos, hasta que ya mueres. Es bastante fuerte ese suceso, ¿no? Imaginarte que mueres de esa manera. Muy bien. Estos seguidores, estos creadores de toda esta revolución, fueron perseguidos y asesinados también.
Pero ¿saben por qué sucedió eso? Porque apareció una figura en el camino que nadie se dio cuenta, como todo dictador aparece en la historia. Ustedes van a ver eso a lo largo de sus estudios. Los dictadores son gente que sabe en qué momento deben aparecer. En ese justo momento, estas personas, estos pensadores, que quienes debieron ser los que en verdad administraban al país, fueron traicionados, perseguidos y asesinados por un personaje que nadie contaba dentro de la historia, que fue Napoleón Bonaparte. Un simple soldado, porque Napoleón empezó como un soldado que de la noche, que gracias a su participación y de la noche a la mañana se convirtió en una figura preponderante al punto de llegar a ser emperador. Entonces, siempre ha sucedido eso. Otro caso de ese suceso, por ejemplo, no está el tema aquí, pero lo van a ver ustedes en bachillerato, si no me equivoco, o estén en bachillerato, o si no en octavo o noveno año, la Alemania nazi, Hitler, igualito. La Alemania estaba en proceso, es igualito que Francia. Alemania vivía crisis económica, que sí, que los pensadores, que revolución y todo lo demás. De la noche a la mañana apareció un soldado que estuvo durante la Primera Guerra Mundial, porque Hitler estuvo durante la Primera Guerra Mundial, quien de un momento a otro pasó a la palestra pública y en un instante se convirtió en líder de Alemania y después ya conocemos la historia. Lo mismo fue Napoleón. Napoleón, un soldado que sí, que de la noche a la mañana se convirtió en figura pública y de un momento a otro, ¡pac!, se volvió emperador de Francia y después quiso conquistar toda Europa. Ya. Entonces hay que tener bastante en cuenta. Hay una frase muy bonita que yo siempre la digo, que es que el que no conoce la historia o el que no aprende de la historia comete los mismos errores en el futuro. Entonces tenemos siempre que tener presente ese tipo de situaciones. Si usted no conoce historia, volverá a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. Miren, esto sucedió cuántos años atrás y se volvió a repetir en otros países. Muy bien. Tenemos que este sangriento proceso revolucionario que empezó en el 89 y terminó en el 99, o sea, 10 años duró este proceso de revolución en Francia, y enseñó la necesidad de un Estado dividido en poderes, lo que tiene Estados Unidos, por ejemplo, legislativo, ejecutivo y judicial, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como yo les dije, la Declaración de los Derechos Humanos. Nació en Francia, por eso es que se dice que Francia es la cuna de los derechos humanos. Muy bien. Entonces aquí ya hemos visto dos procesos de independencia, la Revolución Francesa, que ya le expliqué por qué se sucedió, y la Revolución de Norteamérica, que ya sabemos qué sucedió. Hay una más, no la vamos a ver por cuestión tiempo, que es la independencia de Haití, pero también fue importante en historia porque Haití está, a diferencia de los demás estados de todo lo que es América, es el país que más o mejor dicho, que tiene un mayor número de afrodescendientes, pues, ¿no? Si usted se va a Haití, Haití es lo que tiene el mayor número de afrodescendientes. Para los que no entienden qué es un afrodescendiente, los negritos, como se dice vulgarmente, ya, los afro, que es la forma correcta en la que tenemos que referirnos a ellos. Por ejemplo, acá nosotros, afroecuatorianos, es la palabra correcta, no los negritos. Primero que nada, porque ellos no son negritos, su tez no es negra. Es como usted, por ejemplo, usted no es blanco, porque el blanco es el color de la pared, por ejemplo, una pared es blanca. Nadie tiene ese color. Su tez es un poquito más clara, que es diferente, ¿ya? Entonces hay que saber hablar con propiedad. A veces estamos tan mal acostumbrados a hablar que decimos cada barbaridad, ¿ya? Entonces la independencia de Haití fue importante, ¿por qué? Porque muchos de los afrodescendientes de esas tierras lograron una lucha intensa. Eh, Fue importante para Haití, pero si nos vamos a la actualidad, Haití sigue siendo uno de los países más pobres de